Estado ha sido permanente, debilitando el sistema democrático. Las luchas sociales enfrentan a un poder que ejerce su fuerza y pone orden. ¿Ecuador es un país de derechos humanos? Es de suponer que la Constitución y nuestro sistema jurídico están diseñados para garantizar el respeto a los derechos humanos. Pero los gobiernos de turno, las falencias institucionales y el karma de la corrupción han hecho que este anhelo se estropee una y otra vez. ¿Ecuador vulnera a sus ciudadanos? La pregunta es fundamental cuando enumeramos los cientos de casos que la justicia olvidó por negligencia o por presión política, o cuando el reclamo de la sociedad se estrella contra la pared de un Estado inerte. En el programa de hoy veremos por qué la lucha por los derechos humanos es el corazón de un pueblo activo y la esencia de nuestra democracia. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Gina Benavides, ex defensora del pueblo durante el periodo de transición, activista y catedrática universitaria; Juan Pablo Albán, jurista, especialista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura Transitoria. Y desde nuestros estudios en Guayaquil saludamos a Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno de Osvaldo Hurtado y Yamil Maguad, ex diputado, integra el Comité Evaluador de la Justicia. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de lo difícil que se le ha hecho al país lograr una democracia que respete y garantice los principios fundamentales de la sociedad. Claudia. Así es, Carlos. En Ecuador la lucha por los derechos humanos ha sido constante, sobre todo en estas 4 décadas. La Comisión de la Verdad, creada por el expresidente Correa a inicios de su gobierno, determinó que entre 1984 y 2008 se identificaron 456 víctimas de derechos humanos, sometidas a 831 tipos de violaciones, en su mayoría tortura, privación ilegal de la libertad, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales. 382 son hombres y 72 mujeres. 238 víctimas se reportaron durante el gobierno de León Febres Cordero entre 1984 y 1988. El resto ocurrió durante los mandatos subsiguientes. El caso más dramático del exceso policial fue la desaparición de los hermanos Restrepo en 1988, cuyos cuerpos jamás se recuperaron, pese a que se develó todo el aparato de represión que el Estado había montado bajo la consigna de defender al Ecuador de la amenaza terrorista que suponían grupos como Alfaro Vive Carajo. Durante el correísmo, el ambiente desfavorable tomó nuevas proporciones. Un informe del portal digital Plan B, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Panamericano, que es parte de la OEA, determinó que entre 2007 y 2017 se registraron al menos 101 casos de violaciones a los derechos humanos. El abanico es amplio. Y solo en muertes no aclaradas, este reporte habla de 48 casos. Entre los más sonados están el crimen contra Fausto Valdivieso, el asesinato al general Jorge Gabela o las muertes del 30 de septiembre del 2010 durante la insubordinación policial contra Correa. Este informe da cuenta de lo peligroso que resultó denunciar la corrupción, la lucha contra el extractivismo como Yasunidos, sin olvidar el asedio que se gestó contra la libertad de expresión. Los reportes no terminan ahí. Está lo ocurrido en los últimos años con el gobierno de Moreno, donde el hecho más impactante ha sido el secuestro y ejecución de 5 civiles y un militar en la frontera norte, entre ellos del equipo periodístico de El Comercio, donde las responsabilidades del Estado siguen bajo una lenta investigación. Todo este compendio pone al Estado en un señalamiento permanente. Carlos. Gracias, Claudia, por ese reporte, y en efecto así es, doctora Gina Benavides. ¿Podemos decir que el Estado ecuatoriano en sus distintas épocas y bajo distintos gobiernos tiende a violar los derechos humanos permanentemente? Bueno, es una pregunta compleja y si después de ver lo que justamente ustedes han preparado nos lleva realmente a constatar que sí, que hay una persistencia en el Estado ecuatoriano a incurrir
en violaciones de derechos humanos. Lo que ustedes presentaron es una síntesis de un proceso de violaciones, especialmente a derechos civiles y políticos, que son los que están más confrontados y con los que nos sentimos más familiarizados. Pero uno también tendría que mirar, y creo que ha habido un crecimiento en los últimos años, desde la década pasada y también en lo que va de este gobierno, de una violación sistemática a derechos colectivos, derechos de pueblos y comunidades indígenas. Justamente quería hacer una puntualización, doctora, porque en esta recopilación vimos las violaciones y los excesos traumatizantes de los años 80, cosas que nos horrorizaron y marcaron generaciones por completo. Luego, ese exceso policial o esas desapariciones forzosas ya no se dieron más, aparentemente. Y más bien, como usted dice, cambió el panorama de violaciones hacia otros ámbitos. Pero, ¿cabe en derechos humanos poner en una balanza quién viola más, quién viola menos, o cuáles derechos humanos fueron más vulnerados que otros? Yo creo que en derechos humanos lo importante siempre es mirar los contextos, porque los contextos generalmente de exclusión, de faltas de garantías a derechos económicos, sociales y culturales, al respeto de los derechos colectivos, al respeto de los derechos de la naturaleza, generan ambientes que propician justamente este tipo de violaciones. Algo que es sintomático y que creo que sí es importante reflexionar es que la tónica en todos estos casos es la impunidad, y eso es lo que también resulta preocupante. ¿Y eso viene siempre desde el Estado, doctora? Las violaciones en derechos humanos, su configuración están en la responsabilidad estatal. Ahora, pueden haber también responsabilidades de particulares, pero hay una cosa que uno tiene que tener un acento especial. Si hay una violación por parte de una empresa o por parte de un grupo particular, no es que es la responsabilidad de ellos. También hay responsabilidad estatal porque hay omisión. Perfecto. Cuando un particular comete una violación de derechos es porque el Estado algo dejó de hacer. Doctor Álvarez, buenos días. ¿Por qué a los gobiernos, y le pregunto a usted porque fue exministro de gobierno, se les hace tan fácil cruzar esa delicada línea entre el respeto y el irrespeto a los derechos humanos? Bueno, es fundamental en esto conocer la actitud que tenga quien rige los destinos del país desde el gobierno central, es decir, el presidente de la República fundamentalmente y sus ministros. Cuando un gobierno, cuando un presidente de la República tiene actitudes dictatoriales, cuando tiene una personalidad de soberbia, cuando tiene el convencimiento íntimo de que manteniendo el poder puede hacer cualquier cosa o ejercer sus criterios, aplicarlos a la fuerza sin que le importe lo que diga la Constitución, se llena de poder y considera que su voz es la única que tiene validez, entonces pasa con mucha facilidad al otro lado de la línea. ¿Qué pasa cuando hay gobiernos más tolerantes o más democráticos que se ven abocados a tomar medidas duras que terminan siendo violatorias de derechos humanos? Yo conversaba con usted antes de pactar esta entrevista que eso le ocurrió, por ejemplo, a un gobierno como el de Yamil Maguad, que terminó, por ejemplo, congelando los depósitos de un grupo de ecuatorianos, y esa acción fue considerada violatoria de derechos humanos para muchos sectores. Cuando hay un análisis marginado o incluido dentro de un margen exclusivamente de intereses individuales y no colectivos, obviamente las interpretaciones son diversas. Yo no estuve dentro del sector de responsabilidades económicas en el gobierno de Maguad, pero cuando él tomó la decisión del congelamiento bancario referido, no era en beneficio de unos y en perjuicio de otros, era en beneficio de los depositantes para que no se cayera el sistema financiero total y todos perdieran todos sus recursos. Por el contrario, él lo que pretendió es tomar una medida, aunque políticamente muy dura, como en realidad lo fue, pero que a la larga pudo precautelar los intereses y los derechos
fundamentales que se requerían en ese momento. Bien, gracias doctor, volvemos con usted en un momento. Doctor Albán, desde esta retrospectiva que hemos visto, ¿se puede decir que el Estado está avanzando permanentemente en la protección de derechos humanos o más bien retrocediendo o el comportamiento es igual? Mira, esto es una cuestión compleja porque desde la percepción política seguramente los gobiernos tendrían la tentación de decir que han hecho muchas cosas positivas. Y sin embargo, yo creo que lo que ocurre es que en distintos momentos históricos de nuestro país y de otros estados, porque esto no ocurre solo aquí, hay diferentes problemas de derechos humanos. Hace un tiempo, por ejemplo, pensemos unas décadas atrás, y vamos a hablar de las últimas 4 décadas, la prioridad de consultar a los pueblos indígenas en procesos de extracción de recursos, por ejemplo, no se consideraba relevante. Pero sí se consideraba relevante, por ejemplo, el proteger a la ciudadanía frente al fenómeno de la delincuencia y con esto tener unas fuerzas públicas fuertes, preparadas para una confrontación más agresiva. Había el fantasma del terrorismo, ¿no es cierto? Correcto. Y parece que ahora estamos como regresando un poco a esa tónica, ¿no? Ahora hay un discurso securitista caracterizado por un eficientismo penal que quiere resolverlo todo con la cárcel. ¿Eso es peligroso? En mi opinión es muy peligroso. Yo estoy usando esta referencia para ejemplificar que en realidad es como un péndulo el tema de los derechos humanos. ¿Sí? Hay momentos en que la cuestión de las libertades civiles tradicionales es lo más relevante. Hay momentos en que sentimos que lo más trascendente son los derechos económicos y sociales. Hay momentos en que la palabra derechos humanos o la frase derechos humanos se convierte en una mala palabra. ¿Sí? Como me parece estamos en este momento empezando a experimentar. Si usted se fija en los debates ciudadanos recientes, por ejemplo, en el tema de la seguridad, ¿cómo debe proceder un policía que ha logrado someter a un delincuente, más allá de que él mismo sea la víctima del hecho delictivo? El que se levante una voz diciendo, bueno, ya lo sometió, no es necesario que lo agreda, que afecte su integridad personal, motiva una reacción de numerosos, de importantes segmentos ciudadanos en contra del discurso de derechos. Hay un discurso antiderechos en muchas cosas. Fíjese el debate que acaba de pasar a nivel de la Asamblea en relación con la cuestión de una causa adicional de justificación en el delito de aborto. Ha sido una ocasión para un discurso antiderechos. Eso es lo que tenemos. Y eso estamos viviendo este momento. Yo creo que eso estamos viviendo. No debe asustarnos. Yo creo que es el momento en que la comunidad de defensores de derechos humanos ecuatoriana tiene que ponerse más firme y enfrentar este fenómeno. Pero como le digo, es cíclico, o sea, no debe extrañarnos, eso ocurre con frecuencia. Perfecto, y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto también está en radio. Retransmitimos por Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con este análisis. ¿Ecuador es un país de derechos humanos? Este martes 1 de octubre. No me gustaba estar a solas con Aníbal. ¿Usted le tenía miedo? ¿Podrá el corazón de Samantha soportar lo que se viene? El caso Sharon. Recordar duele mucho. Empieza el juicio. Sharon 2, el desenlace, 9 de la noche. Los hechos y los protagonistas de las historias más impactantes. Desde el epicentro de la noticia, Televistazo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde y 7 de la noche, por Ecuavisa. Hay un Umbrella para ti, para mí, para Empieza la temporada de clases con Umbrella. Umbrella Mochilero, en su práctica presentación, protege a tus hijos todos los días. Enséñales que para una protección total deben aplicar Umbrella 3 veces al día. Encuéntralo en tu cadena favorita. Umbrella tiene todo para ti. Dale a tu cara una máscara protectora con Asepsia Maquillaje. Su fórmula con ácido salicílico más agentes hidratantes crea una barrera protectora. Además, Asepsia Maquillaje ayuda a controlar la grasa, combatir el brillo y reducir imperfecciones. Ten un look fresco y protege tu piel con la línea de maquillajes Asepsia. Asepsia, tienes que sentirlo. Sin grasa no hay imperfecciones. Prueba también las nuevas toallitas de Asepsia, limpiadoras y desmaquillantes. Coca-Cola sin azúcar. Para ti que quieres tomarte otra. Para ti que no quieres tomar azúcar y para ti que no puedes. Para ti que quieres compartir todo con tu hijo. Y para ti que siempre quieres más. Prueba Coca-Cola sin azúcar para todos desde siempre. Con Suavitel Complete. Mientras salimos en familia,
Enjuago. Cuido los colores de la ropa. Plancho. Y ahora hasta los protejo de las manchas. Suavitel Complete es la solución todo en uno para tu ropa. Pásate a la vida Complete. Nuevo Suavitel Complete. Completo como el amor de mamá. Encuentra la nueva fragancia Flor de Primavera disponible también en tiendas. Muchísimos ecuatorianos tienen caspa. ¿Será que no están haciendo lo suficiente para eliminarla? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina, ¿has tenido o tienes caspa? Sí, tengo caspa. ¿Has escuchado hablar de Medicasp? No he probado. Bueno, hoy quiero invitarte a probar Medicasp. Hoy, en este momento, ahora. Bueno. Vamos por aquí. Medicasp se recomienda desde el primer síntoma de caspa. Carolina, ¿qué tal la experiencia? Excelente, me encanta. ¿Cómo sientes el cabello? Está ligero, no me pica. ¿Te cambiarías a Medicasp? Por supuesto, claro, ahorita. Carolina ya se cambió a Medicasp. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Rico o pobre, justos y pecadores. Nunca voy a arrepentirme. El lunes 30 les llegará el día del juicio. Ayúdame. En el capítulo final de El Rico y Lázaro, 10 de la noche. La justicia es el punto más delicado cuando de investigar las violaciones a los derechos humanos se trata. Pongamos 3 casos como ejemplo. El más reciente tiene que ver con el secuestro y asesinato en la frontera norte de 5 civiles y un militar a inicios del 2018. Si bien estos ecuatorianos, entre ellos del equipo periodístico de Diario El Comercio, fueron acribillados por grupos armados ilegales colombianos, las investigaciones en la Fiscalía no arrojan resultados para determinar las condiciones en que se produjeron estas masacres. Las falencias del Estado y sus autoridades al no garantizar la seguridad en la zona, así como los tentáculos del narcotráfico. Ante las inconsistencias en el proceso sobre el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gavela, en diciembre del 2010 bajo el móvil de delincuencia común, la Fiscalía reabrió el caso. La lucha incansable de Patricia Ochoa, viuda de Gavela, puso a los políticos contra las cuerdas y obligó a que la justicia retome la hipótesis de que su crimen fue por denunciar irregularidades en la compra de 7 helicópteros DRUF de pacotilla. El tercer informe pericial que se abrió durante una investigación interna del correísmo, siguiendo este escenario, se traspapeló por varios años. El Estado tiene un desafío por aclarar este caso. Finalmente están los hechos del 30 de septiembre del 2010, día de la insubordinación policial contra Correa, en el que murieron 5 personas, hubo 1.550 procesados y 14.000 sanciones disciplinarias y administrativas. Las circunstancias del operativo de rescate del presidente no están claras. Por 16 ocasiones se ha pedido la desclasificación de los archivos del caso y tras declararse la nulidad de la investigación para determinar el origen de la bala que mató al policía Froilán Jiménez, el caso sigue en etapa previa. Mañana se cumplen 9 años de una pesadilla, donde mucha gente advirtió que la presión política en la justicia incidió en muchos fallos. Hay casos que están por prescribir. Carlos. Así es, Claudia. Doctor Albán, ¿cuál ha sido el papel de la justicia en el entorpecimiento de estos juicios, de este esclarecimiento a la verdad? La justicia ha tenido un rol muy protagónico en la persecución en el marco de ciertos regímenes. Lamentablemente, la justicia ha servido de instrumento justamente para garantizar impunidad en ciertos casos. Los casos que se utiliza para ejemplificar esta situación son muy decidores. Son casos en los que ha imperado la impunidad. En los 2 primeros, la impunidad de quienes perpetraron esos asesinatos y en el segundo, la impunidad de los propios operadores de justicia que a través de sus actos permitieron que personas inocentes sean procesadas y encarceladas. En el Consejo de la Judicatura Transitorio que yo integré, en agosto del año pasado se tomó una decisión por parte del Pleno, se creó una mesa de investigación. Hay una investigación muy completa, un informe muy detallado sobre cómo la justicia sirvió para perseguir y sin embargo el actual Consejo de la Judicatura no ha movido un dedo para implementar las recomendaciones. Eso le iba a preguntar, es decir, duró esa comisión de persecución política hasta que terminó la transición prácticamente, ¿no es cierto?
Sí, y es muy curioso porque se supone que seguimos viviendo este proceso de transición de un régimen de abuso a un régimen democrático. ¿Y a quién se está tratando entonces de proteger cuando no se toma acciones frente a información que ya se encuentra debidamente documentada? Doctor, ¿hay razones para seguir esperando que avancen las investigaciones en el caso de los secuestros y asesinatos en frontera, o ya no es tolerable que casi 2 años hayan pasado y no se sepa cuáles son las responsabilidades del Estado en este caso? Yo creo que hay que marcar 2 momentos. Yo esto le digo porque soy parte del equipo de abogados de las familias, del equipo periodístico del Comercio, y sé qué es lo que ha ocurrido en términos de la asignación de trabajo dentro de la Fiscalía. En un primer momento, en mi opinión, había una deliberada intención de ocultar información. La fiscal que actualmente tiene el caso está tratando de hacer cosas, le ha pedido mucha información relevante y que es, entre comillas, clasificada a instituciones del Estado, pero curiosamente hasta ahora no le contestan. Y yo no entiendo si es que el ánimo, según dijo el presidente en su momento, era contribuir para el pleno esclarecimiento de la verdad de esos hechos. No hay la colaboración debida de parte de instituciones que finalmente dependen del mismo Poder Ejecutivo. Todavía no se nota que hay un ambiente por esclarecer lo que ocurrió ese día y respetar los derechos humanos de esa gente, ¿no? No, pero además la lupa de la comunidad internacional está sobre el Ecuador en relación con los actos de violencia en frontera, porque de hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una investigación exhaustiva a través de un equipo de seguimiento especial que sacó un informe en el que le hizo un montón de recomendaciones a Ecuador y a Colombia que no se han cumplido. ¿Usted cree que al gobierno no le interesa que se llegue a la verdad en este caso? Mire, quiero pensar que al gobierno sí le interesa que se llegue a la verdad, pero al momento, lamentablemente, los indicios que tenemos sugieren que habría gente al interior de las estructuras de poder que no quiere que se sepa la verdad. ¿Y usted se siente, doctora Gina Benavides, satisfecha con el lento avance que tomaron casos como el de Jorge Gabela al decidir reabrir la investigación, y al igual que el caso de Froilán Jiménez, que por enésima vez se trata de buscar una verdad desclasificando documentos? Yo creo que en Ecuador tenemos un problema crónico con la administración de justicia y se han hecho muchísimos intentos por mejorar el sistema de administración de justicia, porque ha sido una demanda ciudadana y una demanda de una exigencia de una administración de justicia eficiente, independiente y eficaz. Y lo que uno puede constatar, estos son casos y son casos que se han posicionado por la fuerza de sus familiares, por la fuerza y la convicción para decirle a la administración de justicia, vea, esto está pasando y aquí usted no ha investigado. En muchos de los casos son los propios familiares los que investigan, porque igual los operadores les dicen, no tengo recursos, entonces les toca a los familiares, son los que posicionan públicamente. Y resulta paradójico que en un Estado constitucional de derechos y justicia sean los familiares, sean las propias personas las que tienen que mover ejercer presión para que sus casos salgan. ¿Esta etapa de transición cree usted que esté garantizando el derecho que tiene la viuda del general Gabela o los familiares de Froilán Jiménez de que finalmente se llegue hasta las últimas consecuencias a determinar qué ocurrió y cómo ocurrieron estos 2 hechos? La convicción en este caso de la señora viuda de Gabela y también de los familiares en el otro caso son las que han posicionado el caso. El gobierno y la administración de justicia está interpelada en estos casos. La opinión pública está pendiente de estos casos y yo creo que además esa convicción se va a mantener. Es necesario que se llegue a esclarecer todos estos casos, pero que yo lo que digo además, que no sean los únicos casos. Tenemos en este país una deuda con las comisiones de verdad. Tenemos ahorita 2 comisiones de verdad. La Comisión de la Verdad que se creó en el año 2000 con el gobierno de Rafael Correa, 2008. Que es esta comisión que buscaba esclarecer todo ese periodo anterior que tuvimos de represión. Y la comisión, justamente el Consejo de la Judicatura en Transición planteó, en las 2, la tónica es impunidad. En el caso de la Comisión de la Verdad, de los 118 casos, apenas hay 11 judicializados y 2 sentencias. Después de que se ha entregado el informe, después de que se han abierto direcciones específicas para investigar sobre estos casos. Y a esos casos se unen, y esto lo retomo también porque me parece que así como veíamos en esta trayectoria histórica que habían los casos de desaparición forzada que están posicionados en el informe de la Comisión de la Verdad, el Ecuador desde hace 10 años está viviendo un proceso de paulatinas y sistemáticas desapariciones de personas en este país. Que no necesariamente son culpa de un gobierno o del Poder Ejecutivo como tal, ¿no es cierto? Sino más bien que es un problema de Estado, conflicto estatal. Ahí no hay, o sea, no se configura como una desaparición forzada porque no se ha llegado a determinar que hay un agente estatal que haya provocado la desaparición. Sin embargo, sí es responsabilidad del Estado. Si yo en un país vivo y en ese país no tengo la seguridad de que mañana salgo y me secuestran a mi hijo, o desaparece
fallecen a mi hijo o a mi hija o a una persona incluso adulto mayor, una persona que tiene enfermedades catastróficas, y son 42.000 casos entre 2014 y 2018, 42.000 casos de desapariciones. Y claro, lo que se mantiene es bueno, algunas son desapariciones involuntarias, pero algo sistemáticamente está pasando en el país. Vamos a hablar de eso más adelante. Doctor Álvarez, usted está al frente en este momento de un comité que evalúa la justicia, el comportamiento de los jueces. ¿Es posible que dentro del alcance que tiene su trabajo se puedan tomar en cuenta estos casos que han sido emblemáticos en la lucha por los derechos humanos? Efectivamente, estamos analizando, de acuerdo con la metodología que estableció el Consejo de la Judicatura, estamos analizando el comportamiento de los jueces de la Corte Nacional de Justicia desde diciembre del 2014 hasta diciembre del 2018. Sus sentencias dictadas, la estructura de las mismas, la razonabilidad, la lógica, la correcta aplicación de las normas, etcétera. ¿Entran estos casos, doctor, quizás dentro del examen, alguno de estos casos emblemáticos? En algunos casos, en el área penal, pudieran haber llegado hasta la Corte Nacional de Justicia en recursos de casación. Yo estoy en el área de análisis de temas de carácter laboral, pero luego entraremos obviamente a coordinar con los otros miembros del comité. Y si en esas sentencias de casación hay una violación a las normas jurídicas, una falta de coherencia entre las motivaciones y las resoluciones que haya dictado la sala respectiva o el juez ponente correspondiente, obviamente tendrá una mala calificación y ya el Consejo de la Judicatura aplicará la decisión que considere pertinente, pero servirá de ejemplo para los otros operadores de justicia en los diversos niveles. Doctor Álvarez, ¿qué opinión le merece a usted la preocupación que han manifestado Albán y la doctora Gina Benavides frente a este sistemático papel poco probo que ha tenido la justicia en fallar en casos emblemáticos donde se han violado derechos humanos? ¿Cómo mira usted este devenir de la justicia en los últimos años? Bueno, yo he sido un crítico muy duro de la falta de seguridad jurídica en el Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, y por haber sido crítico recibí también una violación a mis derechos humanos por parte del presidente, que en 3 sabatinas distintas se refirió a mí diciendo que yo debía ser declarado traidor a la patria por desprestigiar la institucionalidad de la seguridad jurídica en el Ecuador en forma pública. Es decir, yo tengo la convicción de que cuando el presidente Correa resolvió y luego declaró pública y cínicamente que quería meter la mano en la justicia, realmente eliminó la independencia de la función judicial con respecto a otros poderes del Estado y sobre todo del gobierno, y de allí que se hayan cometido tantas violaciones a la ley y decisiones de injusticia. Y hay que tener presente algo que es importante para todos los operadores de justicia. La verdad, mis queridos amigos, se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. Perfecto. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. El Estado está en un constante conflicto al momento de garantizar los derechos humanos de todos. El análisis luego del corte, aquí en Políticamente Correcto. Cuando el dolor cierra una puerta, qué bueno que ya pasó, porque nunca más te volverá a pasar. el corazón abrirá una oportunidad. Samantha, yo sé que no es el momento para hablar de esto. A mí me encantaría formar una familia contigo. Para volver a amar. Le agradezco a la vida que Daniel haya llegado en este momento. Sharon 2, el desenlace, 9 de la noche. Disfruta de una Coca-Cola sin azúcar, Coca-Cola original, Sprite, Fioravanti, Fanta o Inca Kola mediana retornable a solo 25 centavos. Coca-Cola, siente el sabor. Descubrir lo natural es bueno,
Nos hace disfrutar y aprender cosas nuevas. Descubre Bonela, con el delicioso sabor de siempre. Bonela, elaborada a partir de aceites de semillas, con grasas buenas como omegas 3 y 6 y el mismo cuidado que le das a tu familia. ¿Qué prefieres? ¿Sentirte incómodo o tomar Nixon? ¿Sabías que las hemorroides son tan comunes como un dolor de cabeza? Sí, las hemorroides son un problema mucho más común de lo que te imaginas. Mejor trátalas. La mayoría prefiere Nixon, que son tabletas masticables, que ayudan a aliviar las molestias hemorroidales gracias a su efecto flebotónico y antiinflamatorio. Con Nixon, me siento en las nubes. Cuando llevas a casa un producto Nestlé, ayudas a que cosas buenas pasen en Ecuador. Generas empleo para miles de ecuatorianos que con sus propias manos elaboran productos nutritivos y de calidad. Apoyas a miles de familias que viven del campo, mejorando su calidad de vida. Cuidas del medio ambiente con iniciativas que protegen nuestros recursos y los impulsas a seguir trabajando por este hermoso país. Nestlé, comprometidos con el futuro del Ecuador. Llega la edición más esperada del año. Especial 500 mayores empresas del Ecuador. Un análisis de las 1000 compañías públicas y privadas con más ingresos. Además, 733 empresas de las 1000 de mayor facturación aumentaron sus ventas en el 2018. ¿Y cuáles son las empresas con mayores utilidades y mejor rentabilidad en el país? Todo esto y mucho más en revista Vistazo, ya en circulación. Después de que sufres un accidente en la piel, todos pensamos lo mismo. Me va a quedar una cicatriz. Ay, espero que no le quede una marca. Ay, me van a quedar estrías. Yo no me preocupo, porque uso Cicatricure Gel. En los 2 primeros meses posteriores al daño, la actividad celular es mayor. Cicatricure Gel potencia este proceso natural, ayudando a mejorar el aspecto de tu piel. Por eso es tan importante usarlo apenas la herida cicatriza. Cicatricure Gel, ciencia que cuida tu piel. ¿Para quién trabajas? Esto no es ningún chiste. El cabo está en México. Está vivo, don Aurelio. Te tienes que hacer respetar. El Señor de los Cielos 6, 11 de la noche. La lucha por la plena vigencia de los derechos humanos es compleja y lamentablemente el Estado es el epicentro de estos conflictos. Veamos. El Ejecutivo debe proteger los derechos fundamentales de todas las personas y mantener el control y la seguridad en el país. En los últimos meses, la ola migratoria de venezolanos encarna miles de tragedias. Se estima que unos 500,000 venezolanos están en Ecuador, la mayoría en condiciones difíciles. El gobierno aplicó una visa para regularlos, decisión que no estuvo exenta de críticas. Cuando hay manifestaciones, los gobiernos deben establecer una delgada línea entre garantizar el derecho a la protesta social y mantener el orden sin caer en la represión. El hacinamiento y la violencia en las cárceles se salieron de control. Han muerto 26 reos entre enero y septiembre de este año y se ha denunciado falta de atención prioritaria y de salud. La reciente ley para frenar la violencia de género aún no muestra resultados. En lo que va del año, se han registrado 60 femicidios. La Asamblea no fue un espacio de debate constructivo y la reforma sobre la despenalización del aborto por violación quedó en el limbo. No es clara la posición del Estado frente a los derechos humanos de las niñas y mujeres violadas, que según la ONU son obligadas a ser madres por la legislación vigente. La discusión se entrampó en dogmas religiosos y revanchas políticas, sin atacar este grave problema de salud pública. La Corte Constitucional es el organismo de última instancia en la interpretación de tratados de derechos humanos. En junio falló a favor de la diversidad sexual, poniendo en vigencia el matrimonio igualitario. Su decisión sumó críticas y respaldos, pero ha frenado el pedido de grupos políticos y ecologistas que buscan consultar al país sobre la explotación minera. Para ellos, la protección de los derechos de la naturaleza no es una prioridad. ¿Por qué garantizar los derechos humanos abre un conflicto permanente? Bien, doctor Álvarez, ¿por qué es tan difícil que el gobierno marque
un derrotero y una forma equilibrada de manejar estos conflictos sin caer en la violación a los derechos humanos, pero también manejando orden. Le pongo un ejemplo. Estamos viendo en estos días un paro en Carchi en donde se ven tensiones entre los manifestantes y la policía, pero más allá de eso hay la necesidad de mantener orden, pero también escuchar el clamor de la ciudadanía. ¿Cómo hacer esa disquisición? Bueno, en esto lo más importante es buscar una metodología de solución del conflicto. Y para eso, primero hay que definir cuáles son los puntos fundamentales de la controversia, del conflicto, del reclamo, de la protesta. Y luego encontrar mecanismos de diálogo apropiados en que se escuchen los planteamientos y reclamos de una parte y se escuchen las posibilidades de la otra parte. El diálogo en esto es fundamental para que el gobierno, los gobiernos en general, encuentren una solución a los problemas en lugar de mantener la confrontación, los enfrentamientos, los reclamos, las agresiones, en un momento determinado los actos de violencia, vengan de donde vinieran, sea por parte de los reclamantes o del gobierno. Doctor, ¿qué significa ejercer el derecho de la autoridad por parte de un gobierno? ¿Cómo entender ese principio básico dentro de una democracia, que es mantener el orden, el control y evitar desmanes? Bueno, fundamentalmente, de acuerdo con la Constitución y la ley, aplicar las atribuciones, que también son obligaciones de los gobernantes. Muchas veces los gobernantes se apartan de esas atribuciones y creen que pueden resolver los problemas aplicando su voluntad a como dé lugar, aunque sea violando la ley, y eso no puede ser. Gracias, doctor. Gina Benavides, usted, por ejemplo, ha sido excesivamente crítica con la forma en la que el gobierno actual ha manejado el tema de la crisis humanitaria de los venezolanos. Incluso se opusieron a que haya controles de pasado judicial para ellos y ahora hay un mecanismo de regulación y visa. Pero ¿no es importante también que el Estado garantice orden en la sociedad, que no haya una oleada demasiado grande que afecte empleos y genere problemas de orden social, hasta de delincuencia? Bueno, el tema de movilidad humana ha sido un tema también recurrente, no es solamente de hoy. El tema de las medidas que el Estado ecuatoriano adopta frente a la presencia de población de otras nacionalidades, ya lo vivimos. Lo vivimos en la década pasada, cuando se establecieron controles para la población colombiana, para la población cubana, para la población de países africanos. Y los argumentos en ese momento eran exactamente los mismos que ahora. Y que había problemas porque este incremento a la población traía delincuencia, que las personas que venían generaban desplazamiento de la mano de obra nacional. ¿Pero eso no es verdad? No es verdad. Yo en eso quisiera recalcar, porque me parece que son argumentos, y son argumentos que no se utilizan solo en este país, se utilizan en muchos otros países. Y ahí lo que es fundamental es, si se considera que hay un incremento de la delincuencia, se tiene que demostrar en cifras. Si uno va y ve las estadísticas de cuánta población extranjera, y en este caso la población venezolana, no llegan ni al 5%. Si uno dice cuánto hay de desplazamiento de la mano de obra nacional, un reciente estudio del Banco Mundial estableció que si uno ve la incidencia que ha tenido la presencia de la población venezolana, no es que está desplazando a la mano de obra nacional. Entonces, ¿cuál es la lógica del Estado al reprimir, entre comillas, los derechos de esta gente que viene al país? Yo creo que, y eso es lo que yo digo, en derechos humanos uno tiene que ser consciente de que, primero, el pasar de una frontera a otra no me quita mis derechos. No puede ser un mecanismo por el cual yo he perdido la potestad de ser considerada una persona con dignidad. ¿Y qué es lo que está pasando con muchos de los migrantes venezolanos y sobre todo con las medidas? Yo niego que haya medidas, que se puedan establecer algunas medidas y que sean medidas que el enfoque sea distinto. Si uno pone medidas en la frontera, por ejemplo, para establecer sistemas de registro, como hacemos cualquiera de nosotros cuando vamos a otros países. Estamos previniendo. Estamos previniendo, pero estamos también garantizándole a esas personas saber de su seguridad. ¿Cuántas personas desaparecen en los trayectos migratorios y ni siquiera podemos tener la constancia de que haya un registro que pasó por ahí? Perfecto. Esa persona? Juan Pablo Albán, ¿el garantismo puede llegar a ser un sinónimo de impunidad cuando somos hipergarantistas?
Bueno, el modelo constitucional se inspira en una filosofía que se llama garantismo constitucional. De la mano con eso deberían ir ciertos ajustes a nivel de la normativa inferior. Por ejemplo, el sistema penal debe ser un sistema de derecho penal mínimo. Así lo propugna el propio Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que eso es una excusa. Cuando se dice que estamos siendo demasiados garantistas, estamos tratando de excusar el hecho de que hay muchos problemas en materia de derechos humanos que no somos capaces de superar. Yo creo que la raíz del problema es una cuestión cultural. Hay que ver los derechos humanos desde el ente cultural. Hay una pobre educación en ciudadanía. Los ciudadanos no saben cómo reclamar sus derechos, no están empoderados. Cuando reconocen cuáles son sus derechos, creen que solo los tienen ellos y que los demás no los tienen. Hay un poco respeto a la institucionalidad, hay inestabilidad en la democracia constantemente. Ahora vivimos en democracia, pero aún así, mire usted el pleito entre el Consejo de Participación Ciudadana, el Ejecutivo, el Legislativo, y eso es constante, eso nos pasa todo el tiempo. Y yo, en lo personal, creo que eso es lo que nos conduce a considerar que en la sociedad existen desechables, que hay parias, que hay gente sin derechos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la ministra del Interior decía la semana pasada en este programa que ella ha visto que el flujo migratorio venezolano y el índice de desempleo más o menos van de la mano, se parecen mucho? Es decir, que el desempleo es una consecuencia de esta población migratoria, y ante eso la sociedad ha pedido respuestas y ha pedido resultados, y uno de ellos ha sido regular con visas, que es algo que ha cuestionado Gina Benadiz. Con todo el respeto a María Paula, a quien conozco hace muchísimos años, yo creo que la posición política que ella en este momento ocupa le está llevando a tratar de legitimar su actuación, de subir su perfil político, porque además es evidente, aquí mismo se dijo, tiene otras aspiraciones, pero en realidad lo que nos está conduciendo a ese tipo de discurso que ella tiene es al más básico de los debates en derechos humanos, ese que nos proponía Hannah Arendt, el derecho a tener derechos. ¿Quién tiene derechos? Y no deberíamos, en pleno siglo XXI, en el año 2019, estar debatiendo si hay categorías de personas que no tienen derechos. Creo que eso está superado. También yo quisiera agregar, hay que ser coherentes. Nuestro país ha tenido olas migratorias sumamente fuertes, y esos mismos discursos que se posicionan aquí se posicionaban afuera, y ahí nosotros como Estado reclamábamos y decíamos: tienen que darles las garantías a nuestros ecuatorianos en el exterior, no les acusen de que son delincuentes. Se los decía eso. Y algo que sí también quisiera agregar, que me parece que es importante. Brevemente, porque voy a corte. Sí, es el tema de que también la lógica de quienes administran, de quiénes son las autoridades, tiene que ser distinta. Una autoridad tiene que saber que tiene límites, y además tiene que hacer una labor de prevención. Aquí estamos siendo reactivos, solo vamos cuando hay la violación en lugar de prevenir los conflictos. Lo que nos decía Vladimiro Álvarez hace un momento. Nos vamos a un corte comercial. Políticamente Correcto está en las redes sociales. Síganos en nuestras cuentas oficiales en Twitter e Instagram. Volvemos con más de este debate. ¿Ecuador es un país que defiende los derechos humanos? Rico o pobre, justos y pecadores. Nunca voy a arrepentirme. El lunes 30 les llegará el día del juicio. Ayúdame. En el capítulo final de El Rico y Lázaro, 10 de la noche. Gana con Territorio de Sabores. Acumula 5 tapas moradas de la familia Coca-Cola y canjealas por tu sabor favorito de 1.35 litros. Además, recuerda elegir tu territorio en nuestra app. Las toallitas húmedas Pequeñín cambiaron para mantener los bebés tan libres que empiezan a mover la cola, a limpiar la cola, a cuidar la cola. ¡Wow, qué colita! Se ve que usan nuestras toallitas. Hechas con agua pura, úsalas con locura. No tiene parabenos, tenemos el ok. Hechas con almendra, que hidrata, aloe y caléndula. Y un mecanismo avisa, baby. De la piel y mucha agua también. Cuidado natural para los peques. Cuando llevas a casa un producto Nestlé, ayudas a que cosas buenas pasen en Ecuador. Generas empleo para miles de ecuatorianos que con sus propias manos elaboran productos nutritivos y de calidad. Apoyas a miles de familias que viven del campo, mejorando su calidad de vida. Cuidas del medio ambiente con iniciativas que protegen nuestros recursos y los impulsas a seguir trabajando por este hermoso país. Nestlé, comprometidos con el futuro del Ecuador.
¿La tos no te deja trabajar? Cuando tienes tos con flema, Tucol es la solución eficaz que afloja, disuelve y ayuda a expulsar las flemas, aliviando la tos. Tucol, el expulsador de flemas. Con tal de verme bien, soy capaz de hacerme cualquier cosa en el cabello, pero después me quiero morir. Lo siento maltratado, reseco, con las puntas así. Mi peluquera me recomendó Tío Nacho Coco y soy feliz. Nuevo Tío Nacho Coco Ultra Hidratante, con coco orgánico y jalea real. Hidrata y repara tu cabello del daño extremo. Ya no me quedan más amigas para recomendárselo. Hidrata tu cabello seco con la nueva línea Tío Nacho Coco Ultra Hidratante. Envíale una sana alimentación a su escuela. Complementa su nutrición con Del Valle Néctar de 250 mililitros a solo 25 centavos. Un precio perfecto para una gran lonchera. Del Valle, que siga creciendo lo bueno. Las FARC vuelven a las armas. Un efecto colateral en los pueblos fronterizos. Que han muerto compañeros, que han muerto líderes. Frontera en alerta. Un informe de Visión 360. Hoy 10:30 de la noche. Seguimos en Políticamente Correcto. Gina Benavides, en temas polémicos como la lucha feminista y este debate alrededor de la despenalización del aborto, más allá de quién tiene la razón, ¿el Estado y los políticos y la sociedad han dado la talla? No hemos dado la talla. Yo creo que, este es un tema súper complejo. Es un tema en el que efectivamente hay todo un debate y es un debate que confronta derechos. Sin embargo, yo creo que algo que teníamos como oportunidad, tanto por parte de la Asamblea como por parte de la sociedad mismo, es tratar de establecer que tenemos que liberarnos de los prejuicios y de estas connotaciones culturales. En el tema de aborto, en la Asamblea, y esto yo me acuerdo porque yo fui a la Asamblea como defensora del pueblo y establecí que el tema de despenalizar el aborto por violación es un tema de derechos humanos, no es un tema de iglesia, no es un tema de partido político, no es un tema de moral, y es porque 5 comités de Naciones Unidas se han pronunciado y le han dicho al Estado ecuatoriano, le han dicho, mire, usted tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente, usted no puede someter, porque es un proceso de tortura, a niñas a que tengan embarazos forzados. Y el derecho de la vida por nacer, el derecho humano a la vida del niño por nacer. Ahí el tema es complejo porque hay todas las discusiones, incluso científicas, que no establecen esto, y además uno tiene que preguntarse, ¿por qué sí se puede cuando es una persona que tiene deficiencia mental? Ahí no se ponen a discutir si es que está la vida o no por nacer. Yo creo que aquí el tema fundamental es lo que se está discutiendo es el derecho que tienen las mujeres a tener una vida digna y también estos niños. ¿Cómo es posible que aquí en este país se diga que la solución es que adopten? ¿Sabe usted lo que involucra tener un proceso de adopción en este país? Todo lo que tienen, el laberinto que tiene que pasar una persona para que adopte. Así es. Y solo quiero concluir con esto porque me parece que es importante. Se apasiona. Sí, pero el tema es, nadie está propugnando que aborten las mujeres y que este sea el método anticonceptivo, sino que el Estado le dé las posibilidades a la mujer que ha estado en esta condición para tener la capacidad de decidir. Y que si ella decide abortar, pueda hacerlo. Y si decide no abortar, que el Estado le dé todas las políticas públicas adecuadas para que pueda llevar ese embarazo y pueda tener una relación cordial con su hijo incluso. Doctor Álvarez, ¿cómo mira usted el debate, este debate tan complicado entre los políticos? Bueno, independientemente de los aspectos o de las convicciones religiosas o de otra índole que pudiéramos tener, yo creo que es importante verlo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano. Jurídicamente, en nuestro país, la Constitución y el Código Civil señala que la vida se inicia con la concepción, es decir, en el vientre materno. Allí existe vida. ¿Desde el primer día, doctor? Desde el momento de la concepción. Ya. Allí existe vida. Y el aborto sería el sacar esa vida y botarla al tacho de basura. Por lo tanto, se viola el primer derecho humano establecido en todos los tratados, convenios internacionales
y las legislaciones civilizadas del mundo. Pero la posición que tiene Naciones Unidas ha sido crítica frente a eso. Perdóname, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Pero ¿y cómo interpreta usted el papel que ha tenido las Naciones Unidas al decir que es una tortura para una madre adolescente violada tener a su hijo? ¿Cómo entender ahí esa interpretación de derechos humanos? Ahí hay una contradicción en cuanto a las decisiones de las diversas organizaciones que han aprobado esa forma de establecer como prioritario el derecho de la mujer a resolver si quiere o no quiere tener su hijo. Famoso el ejemplo de la madre, de una madre hace muchos años en Alemania, a la que por malformaciones y por violaciones y por maltratos, una vez que salió embarazada se la promovía la posibilidad del aborto y ella se negó a abortar. Y el nacimiento de esa vida luego se llamó Ludwig van Beethoven. Bien, más allá de eso, doctor Juan Pablo Albán, no hubo votos para la despenalización del aborto, ni en contra ni a favor. Eso significa que el tema quedó en el limbo, pero también ha quedado en el limbo la posibilidad de que el tema se vete desde la Presidencia de la República. Poner un tema de derecho humano tan grave bajo una técnica jurídica sin una mirada política es correcto. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que tanto las normas de los tratados de derechos humanos como las normas constitucionales y legales no son instrumentos estáticos. Responden a las realidades de sociedades que cambian y que en distintos momentos históricos deben tener respuestas diferentes a los problemas que les aquejan en ese momento. Creo que desde el punto de vista político, el presidente de la República tiene en este momento la oportunidad de demostrarle al país que efectivamente él está a favor de los derechos de las personas y entre esos derechos, yo no tengo ninguna duda, se encuentra el de la mujer que ha sido víctima de un acto de agresión contra su integridad sexual y que tiene, en consecuencia de ese acto, un embarazo, de dar por terminado ese embarazo y no ser forzada a escoger entre llevar a cabo ese embarazo hasta el final o ir a la cárcel. ¿Y el derecho a la vida desde la concepción que anota el doctor Álvarez? Mire, creo que lo primero que tendríamos que discutir es desde un punto de vista científico, en lo que no existe acuerdo, coincido con lo que planteó Gina. ¿Cuál es el momento de la concepción? Porque la concepción en realidad solamente sería predicable de un producto que va a ser viable. Pero cuando el producto no es viable, entonces no podríamos predicar esa concepción. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando efectivamente el embrión se ha adherido a la pared del útero, en principio. Entonces, por lo menos hasta ese momento. Esto es sin discutir todo lo demás desde un punto de vista científico, pero por lo menos hasta ese momento no hay tal concepción. ¿Y la discusión sobre los derechos humanos en ese momento? Mire, la discusión sobre los derechos humanos tiene que encontrar un adecuado balance, no solamente respecto del derecho de esa posible persona, que no sabemos si será viable y si van a ser, con el derecho de decidir que tienen todas las mujeres qué es lo que van a hacer con su propio cuerpo y no ser forzadas por un grupo de ciudadanos, la mayoría de ellos varones, por cierto, los asambleístas que votaron en contra, a llevar a término un embarazo forzado, porque ellos no se van a hacer cargo de esa criatura ni van a apoyar a esas madres hasta el final de la crianza de esa criatura. ¿Y cómo vemos, Gina Benavides, para irnos a corte, lo que decía el doctor Albán? Es decir, que la discusión sobre los derechos humanos evoluciona, hay nuevas necesidades. ¿Cómo entender ahí la respuesta del Estado frente a esas demandas? La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, los derechos humanos son derechos vivos y deben responder a las realidades, a las nuevas necesidades, a los contextos. Nos vamos a un corte comercial, volvemos en las conclusiones. Este martes 1 de octubre. No me gustaba estar a solas con Aníbal. ¿Usted le tenía miedo? ¿Podrá el corazón de Samantha soportar lo que se viene? El caso Sharon. Recordar duele mucho. Empieza el juicio. Sharon 2, el desenlace, 9 de la noche. Jóvenes desaparecidos después de migrar. Solo Dios sabe a dónde está, con quién está o a lo mejor pues está muerto. ¿Cuántos ecuatorianos se pierden en el camino? Nuestra familia ha ido más o menos el 80%. Desaparecidos. Un informe de Visión 360. Hoy 10:30 de la noche. Jabón
Duet contiene emolientes humectantes que equilibran el nivel de humectación de tu piel, sin dejar sensación grasosa. Duet, sé tú misma. Ay, los achaques. Esos momentos que llegan después de los 40, donde lo más natural se vuelve todo un desafío. Para esos achaques, toma Jellycard. Jellycard es 100% Fortigel, colágeno bioactivo. Prolonga la vida de tus articulaciones, sin azúcar, sin grasa, sin cambiar el sabor de tus bebidas. Con un sobre de Jellycard al día, disfruta la vida en movimiento. Y para mantener tus músculos, toma Jellycard Action. Proteínas bioactivas que recuperan la fuerza y masa muscular. Sin azúcar, sin grasa, sin cambiar el sabor de tus bebidas. Con Jellycard, mantente en movimiento. Mujeres en Acción presenta Más Poder en Plásticos. Comenzamos a hacer empanadas para la venta. Creció el negocio y la grasa también. Pero encontré el nuevo Acción Poderoso en plástico. Su nueva fórmula arranca la grasa y tiene más poder en plásticos. Acción, 100% efectivo contra la grasa. Yo quiero bailar y X-Ray me voy a tomar. Yo alivio mis dolores con X-Ray de articulaciones con X-Ray. Yo me tomaría mi X-Ray 3 veces al día. Ya no me siento lento con X-Ray. Es libertad de movimiento con X-Ray. X-Ray ayuda a aliviar el dolor y la rigidez en las articulaciones. X-Ray es libertad de movimiento. Antes te pedían autógrafos, ahora es más, Valeria, una selfie. Entre más expresiva eres, más se marcan las arrugas justo aquí. Pero yo no voy a dejar de reírme solo por no arrugarme. Yo uso Cicatricure Blur and Filler. Tiene un efecto frío inmediato. Realiza el contorno, te rellena las arrugas, las bolsas se van reduciendo y esas ojeras que te hacen ver cara de cansada se notan cada vez menos. Reírse con ganas es lo más rico de la vida. Prueba el nuevo Cicatricure Contorno de Ojos Blur and Filler. Ciencia que cuida tu piel. ¿Para quién trabajas? Esto no es ningún chiste. El cabo está en México. Está vivo, don Aurelio. Te tienes que respetar. El Señor de los Cielos 6, 11 de la noche. Entramos en la etapa de conclusiones. Doctor Vladimiro Álvarez, ¿cuál es el compromiso políticamente correcto al que debe llegar el Estado para garantizar el respeto de los derechos humanos? Tener el convencimiento de que hay que ofrecer, sobre todas las cosas, seguridad jurídica integral en nuestro país. Y la seguridad jurídica no solamente comprende, como muchos piensan, el hecho de que haya policía o el hecho de que haya militares. La seguridad jurídica implica el respeto al marco constitucional, normativo y legal dentro del cual los ciudadanos, los seres humanos podemos actuar con respeto a los demás. Gracias. Doctora Gina Benavides. Creo que es fundamental que el Estado ecuatoriano reconozca además que tiene obligaciones específicas, que los derechos que están consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales le ponen límites y que esos límites le demandan que cuando ejerce funciones de seguridad tiene que hacer un uso controlado de la fuerza. Tiene que hacer un uso proporcional de la fuerza y que cualquier medida de seguridad que establezca tiene que estar basada en un principio de seguridad humana. El centro debe ser la protección de las personas, de los colectivos, de las comunidades. Y yo agregaría además algo. Este Estado, el Estado ecuatoriano, reivindica junto con los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Y en este país el gran reto que tenemos es cómo convivir, cómo además sentirnos parte de esa naturaleza, protegerla, porque si se destruye, nos vamos a destruir todos también. Juan Pablo Albán, ¿qué es lo políticamente correcto? Carlos, yo creo que lo políticamente correcto sería que los ecuatorianos aprendamos a ser más empáticos, que aprendamos a reconocernos en el otro, a ponernos un momento en sus zapatos, a entender cómo nos sentiríamos si estuviéramos en situación de cárcel, en situación de calle, en situación de movilidad, en situación de pobreza. Tenemos que respetar la individualidad de los otros, resignarnos a que ellos tienen derechos y no somos nosotros quienes decidimos qué derechos tienen o cuándo los tienen. Yo creo que es un momento para que aprendamos a celebrar más que a despreciar las diferencias y aprendamos a convivir con personas que no son en todos sus aspectos, en sus condiciones personales,
iguales a cómo nosotros vemos la vida. Y bien, en este programa hemos visto el poco interés que ha mostrado el Estado a lo largo de su historia por garantizar el fortalecimiento de los derechos humanos en el país. Ha sido ineficiente a la hora de procesar los conflictos y terriblemente autoritario en determinados episodios cuando ha controlado políticamente a la justicia y con el uso excesivo de la fuerza a su favor. Cientos de historias de impunidad y muchas otras de valentía han labrado el avance de nuestra sociedad. Ecuador debe presionar porque el Poder Judicial sea independiente y rinda cuentas también. Además, porque los políticos que conducen el Estado entiendan que la realidad cambia y que por ello la lucha de los ciudadanos será permanente. Hasta el próximo programa. Defender los derechos humanos no solo es cuestión del Estado, sino de todos los ecuatorianos. Que a nadie le falte un solo derecho. Nos vemos el próximo domingo. Siga con la señal de Ecuavisa.